Javier Milei ve a un niño pobre vendiendo agua en un semáforo. Irritado, él baja del auto al ver al chico trabajando. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió recorrer las calles de Buenos Aires sin previo aviso, esperaba encontrar el pulso de una ciudad que luchaba por levantarse. Pero lo que descubrió en un semáforo de flores lo dejó helado. Un niño de 12 años, con las manos agrietadas por el frío y una bandeja de botellas de agua, se movía entre los autos bajo un sol abrasador. Su mirada, cansada pero firme, era la de alguien que había aprendido a sobrevivir antes que a soñar. Lo que comenzó como una parada casual se convirtió en un momento que sacudiría al país entero. Porque a veces, las historias que cambian todo empiezan con un simple, ¿cómo te llamas, pibe? Antes de comenzar, activa la campanita y suscríbete para no perderte historias que inspiran. El sol de mediodía caía a plomo sobre el asfalto de la avenida Rivadavia, transformando el pavimento en un espejismo ondulante. La caravana presidencial avanzaba lentamente, detenida por el tráfico habitual de Buenos Aires. Dentro del vehículo blindado, el presidente Javier Milei revisaba informes económicos en su tablet, los números bailaban ante sus ojos sin encontrar soluciones mágicas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo implacable, indiferente a las preocupaciones del hombre más poderoso del país. En el semáforo de flores, entre el humo de los colectivos y el ruido de los claxones impacientes, un niño de 12 años se movía con agilidad entre los autos detenidos. Julián llevaba una remera blanca desteñida con el logo de una escuela pública apenas visible, sus shorts mostraban roturas cuidadosamente remendadas y en sus pies, unas zapatillas gastadas que habían visto mejores días. Sobre sus delgados brazos cargaba una pesada bandeja de plástico con botellas de agua que el calor del día convertía en mercancía valiosa. Agua bien fría, señor, repetía mecánicamente el niño, con una voz que aún no había terminado de cambiar. Sus ojos verdes, brillantes como esmeraldas bajo el sol, escudriñaban cada auto en busca de clientes potenciales. En su rostro se mezclaban la inocencia de la infancia con una expresión de cansancio que no correspondía a su edad. Dentro del auto presidencial, un movimiento inusual llamó la atención de Milei. Levantó la vista del informe fiscal y sus ojos se encontraron con la figura menuda que se acercaba a su ventana. El niño no podía ver a través de los vidrios polarizados, pero el presidente podía observarlo con todo detalle. Notó cómo las costuras del uniforme escolar estaban reforzadas con hilo de diferente color, cómo sus manos pequeñas mostraban callosidades impropias de un niño, como su cuello delgado se tensaba bajo el peso de la bandeja. «Detengan el auto», ordenó Milei de repente, su voz cortó el silencio del vehículo como un cuchillo. «Señor presidente, el protocolo de seguridad no permite», comenzó a decir el jefe de seguridad desde el asiento delantero. «Bajen la ventanilla», insistió Milei, ignorando la objeción. Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. El mecanismo de la ventana eléctrica zumbó suavemente mientras el vidrio descendía, revelando el rostro del mandatario argentino. Julián dio un paso atrás sorprendido, sus ojos se abrieron como platos al reconocer al hombre que veía en los noticieros y periódicos. «¿Sé cómo te llamas, pibe?», preguntó Milei, su voz áspera pero con una calidez inesperada. El niño tragó saliva antes de responder. «Julián, señor. Julián Ríos». Su voz temblaba ligeramente, como si no estuviera seguro de si debía seguir vendiendo su agua o salir corriendo. Milei observó con atención al pequeño vendedor. Notó cómo sus zapatillas estaban pegadas con cinta adhesiva, como su mochila escolar colgaba de un solo hombro, desgastada por el uso. «¿Qué haces vendiendo agua a esta hora? ¿No deberías estar en la escuela?». Julián bajó la mirada por un instante, sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la bandeja. «Voy al turno mañana, señor presidente. A la salida vengo acá. Es para ayudar a mi abuela», explicó con una voz que intentaba sonar firme pero que delataba su corta edad. Un claxon sonó a lo lejos, recordándoles que el semáforo había cambiado a verde. El jefe de seguridad miró nervioso por el espejo retrovisor, pero Milei hizo un gesto con la mano para que ignoraran el tráfico. «Tu abuela», repitió el presidente, como saboreando las palabras. «¿Y tus padres? ¿Dónde están?». El rostro de Julián se nubló. Sus ojos, antes brillantes, se opacaron como si alguien hubiera apagado una luz interior.
Mi viejo estaba en el negocio de la construcción. Hace 3 años hubo un accidente en la obra. La empresa no quiso pagar la indemnización. Hizo una pausa, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Mi mamá se fue a España. Dice que va a mandar dinero, pero las llamadas son cada vez menos. Milei sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin decir palabra, sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la pasó al asesor sentado a su lado. Anota todo. Nombre completo, dirección, escuela a la que asiste, datos de contacto de la abuela. Luego se inclinó un poco hacia la ventana, acortando la distancia con el niño. Decime, Julián, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? El chico parpadeó, sorprendido por la pregunta. Durante un largo segundo, pareció olvidar dónde estaba, quién le preguntaba. Luego, con una voz que apenas superaba un susurro, respondió, quiero ser médico, señor. Como los que atienden a mi abuela en el hospital. Ella tiene problemas del corazón y a veces no alcanza para las medicinas. Milei asintió lentamente, como si estuviera grabando cada palabra en su memoria. Escúchame bien, Julián. Mañana alguien de mi equipo va a ir a tu casa. Vos vas a ser médico. Te lo prometo. La caravana tuvo que reanudar su marcha. El jefe de seguridad insistía en que no podían bloquear el tráfico por más tiempo. Mientras el auto comenzaba a moverse, Milei alcanzó a ver cómo Julián se quedaba parado en la acera, las botellas de agua olvidadas en sus manos. Su rostro iluminado por una expresión que mezclaba incredulidad y esperanza. Dentro del vehículo, el presidente marcó un número en su teléfono. Ministro, cancela la reunión de ajuste fiscal. Tenemos algo más urgente que discutir. Hizo una pausa, mirando por la ventana mientras los edificios de Buenos Aires pasaban rápidamente. ¿Sabes cuántos pibes como Julián hay en las calles hoy? Mientras tanto, en el semáforo de Flores, Julián volvió a su rutina. Agua bien fría, gritó, pero esta vez había algo diferente en su voz. Una especie de vibración nueva, como si las palabras ya no pesaran lo mismo. Los transeúntes que pasaban a su lado no podían saberlo, pero ese niño de 12 años, con sus zapatillas rotas y su sonrisa tímida, acababa de convertirse en el punto de partida de algo mucho más grande que él. El sol seguía cayendo implacable sobre Buenos Aires, pero por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. El barrio de Villa Soldati amanecía envuelto en una neblina que no lograba ocultar el olor a pan recién horneado mezclado con el humo de los hornos de ladrillo. En una de las casas al fondo del pasaje Santa Rosa, una estructura de chapas y bloques que se mantenía en pie más por voluntad propia que por diseño. Julián terminaba de ponerse el uniforme escolar mientras su abuela Norma removía el mate cocido en la cocina económica. No te olvides el cuaderno de matemáticas, le recordó la mujer, sus manos nudosas sosteniendo la pava con cuidado. La señora Díaz dijo que hoy hay prueba. Ya lo guardé, Abu, respondió el niño, ajustándose la mochila que le quedaba grande. Un parche con la bandera argentina cubría un agujero en la tela. El sonido de motores interrumpió la rutina matutina. Norma asomó la cabeza por la ventana sin vidrios y contuvo el aire al ver la caravana de vehículos negros estacionándose frente a su casa. Julián, su voz tembló. Hay gente importante afuera. El niño corrió hacia la puerta de chapa justo cuando alguien llamaba con golpes firmes. Al abrir, se encontró con el presidente Milei, vestido de civil pero inconfundible, rodeado de asesores y custodios que miraban con recelo los callejones estrechos del barrio. ¿Nos invitas a pasar, pibe?, preguntó Milei, con una media sonrisa que no lograba ocultar su curiosidad por el lugar. La casa de 2 habitaciones revelaba una vida de austeridad y pequeños triunfos. Las paredes, pintadas de azul desgastado, estaban adornadas con fotos familiares y los diplomas escolares de Julián. En un rincón, un pequeño altar a San Cayetano custodiaba las imágenes de un hombre joven con overol de obrero, el padre de Julián, y una mujer de sonrisa cansada que sostenía a un bebé en brazos. Doña Norma, saludó Milei, estrechando la mano de la anciana. Vine a cumplir mi palabra. Mientras los asesores anotaban detalles en sus tablets, el presidente recorrió el living comedor con mirada analítica.
Sus dedos se detuvieron sobre una fila de cuadernos alineados en una repisa de madera mal lijada. Abrió uno al azar, 10, 9, 10, excelentes se repetían en tinta roja. Este pibe saca mejores notas que yo en la universidad, comentó en voz alta, mostrando una página llena de ejercicios de geometría resueltos con pulcritud. Norma sirvió café en tazas desparejas, sus ojos brillaban al hablar de su nieto. Es igual a su papá. Roberto era maestro, le encantaban los números. Hasta que, su voz se quebró. Milei no necesitó que terminara la frase. Las marcas de balas en la puerta trasera contaban la historia mejor que cualquier palabra. ¿Y su nuera?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Se fue hace 2 años. Trabajaba limpiando casas en Puerto Madero, pero el sueldo no alcanzaba. Un día apareció un coyote ofreciendo pasaje a España. Vendió hasta el anillo de casamiento. Norma miró a Julián, que jugueteaba con el cierre de su mochila. Prometió mandar a traernos en 6 meses. La última llamada fue hace 8. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de una bocina en la calle. Uno de los custodios se acercó a Milei. Señor presidente, tenemos la reunión con los gobernadores en 1 hora. Milei ignoró el recordatorio. Se acuclilló frente a Julián, quedando a su altura. ¿Me mostrás tu cuarto? El espacio era diminuto, una cama individual con frazadas remendadas, una mesa de luz hecha con cajones de verdura, y sobre ella, un libro de anatomía humana marcado con notas adhesivas. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Milei, hojeando el texto avanzado para un niño de primaria. La señora de la biblioteca me lo presta los fines de semana, explicó Julián, orgulloso. Cuando termine la escuela, voy a estudiar medicina. Para curar a la Abu y a toda la gente del barrio. Al salir de la habitación, Milei encontró a Norma sacando pastillas del corazón de un frasco casi vacío. Doña, ¿cuándo fue su último control médico? La anciana esbozó una sonrisa triste. El hospital está lleno, señor presidente. Hay gente que está peor que yo. Esa tarde, mientras la caravana presidencial abandonaba Villa Soldati, Milei marcó un número en su teléfono. Ministro, necesito 3 cosas para ayer, un censo de todos los pibes en situación de calle, un programa de búsqueda de padres migrantes y que alguien llame al Hospital Garram para que atiendan a una tal Norma Ríos. Hizo una pausa, mirando por la ventana las calles que se sucedían. Y cancelen mi agenda de mañana. Vamos a visitar más casas como esta. Mientras tanto, en la humilde vivienda del pasaje Santa Rosa, Julián abrazaba a su abuela frente a la puerta, ambos observando cómo el sol de la tarde teñía de oro las chapas del barrio. Por primera vez en años, la sombra de la esperanza era más larga que la de la desesperanza. El salón de reuniones de la Casa Rosada vibraba con la energía contenida de una docena de funcionarios inquietos. Las sillas de cuero crujían bajo el peso de ministros que revisaban sus relojes mientras esperaban al presidente. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el nerviosismo palpable en el aire. Javier Milei irrumpió en la sala llevando bajo el brazo una carpeta manchada de anotaciones. Sus pasos resonaron sobre el piso de mármol mientras se dirigía al frente sin saludar a nadie. Arrojó sobre la mesa central una fotografía ampliada de Julián sosteniendo su bandeja de agua en el semáforo. Este pibe quiere ser médico, anunció, clavando la mirada en cada rostro. Y mientras discutimos cifras macroeconómicas, hay miles como él eligiendo entre comer o estudiar. El ministro de Economía, sentado a la derecha del presidente, jugueteaba con su corbata. Señor presidente, comprendemos la sensibilidad del caso, pero el presupuesto. El presupuesto se ajusta, cortó Milei, abriendo su carpeta. Presento el Programa Nacional de Reunificación Familiar. 3 ejes: educación garantizada, apoyo económico condicionado a la escolarización y búsqueda activa de padres migrantes. Un murmullo recorrió la mesa. La ministra de Desarrollo Social alzó la mano. Es ambicioso, pero solo el censo inicial requeriría. Ya empezamos, interrumpió Milei señalando la pantalla táctil que descendía del techo. Las imágenes mostraban a equipos sociales recorriendo villas, sus tablets capturando datos en tiempo real. En 72 horas tenemos el primer mapeo. El director del Banco Central se aclaró la garganta. Los mercados reaccionarán mal si desviamos fondos del pago de deuda.
Las calificadoras. ¿Saben qué calificación me importa? Milei mostró una hoja con las notas de Julián. Esta. La de un pibe que saca 10 en matemáticas mientras vende agua para comprar las medicinas de su abuela. El jefe de gabinete intentó mediar. Quizás podríamos empezar con un plan piloto, 100 casos emblemáticos. 1000. La voz de Milei no dejó espacio a dudas. 1000 familias el primer año. Y no es caridad. Abrió una presentación con gráficos que mostraban proyecciones a 10 años. Cada peso invertido hoy nos ahorra 3 en asistencia social mañana. Cada niño en la escuela es un adulto que no estará en la cárcel ni en el hospital público. La ministra de Educación señaló un punto en su tablet. Las escuelas no tienen capacidad para absorber este flujo. Faltan aulas, docentes. Usaremos los clubes barriales, las bibliotecas públicas, los centros comunitarios. Milei mostró imágenes de espacios ociosos en horario escolar. Doble turno, triple si es necesario. El debate se prolongó hasta pasada la medianoche. Los números bailaban en las pantallas, los informes circulaban de mano en mano, pero la fotografía de Julián seguía clavada en el centro de la mesa como un recordatorio silencioso. Al amanecer, cuando los últimos funcionarios firmaron el documento final, Milei se quedó solo en la sala. Su dedo siguió el contorno de la imagen del niño en el semáforo. Fuera, los primeros rayos de sol iluminaban Buenos Aires, donde cientos de Julians comenzaban su jornada sin saber que esa mañana, por primera vez, alguien había peleado por ellos antes de que sonara el despertador. El consulado argentino en Los Ángeles amanecía con una actividad inusual. Las máquinas de fax escupían documentos mientras los teléfonos no dejaban de sonar. En la tercera planta, el cónsul Ernesto Ruiz sostenía una fotografía desgastada en sus manos. La imagen mostraba a Laura Márquez sonriente, con Julián de bebé en brazos, tomada frente a la estación de retiro. Confirmado, señor presidente, dijo Ruiz por videollamada, ajustando sus lentes. La encontramos trabajando en un restaurante de Koreatown. Lleva 2 años enviando dinero a través de una red informal de taxistas. En la pantalla, Milei asentía mientras revisaba los documentos que acababan de llegar. ¿Condición migratoria? Indocumentada. Pero tenemos una ventana, su empleador está dispuesto a certificar su buen historial laboral. Ruiz mostró un formulario I-130 firmado. Con esto podemos solicitar un permiso humanitario. Milei se reclinó en su silla. No quiero deportación. Quiero un regreso digno. Que pase por migraciones argentinas, no por un centro de detención estadounidense. Mientras los abogados trabajaban contrarreloj, en Villa Soldati, Julián ayudaba a su abuela a preparar la casa. Norma limpiaba cada rincón con un trapo húmedo, aunque la humedad ya había dejado marcas permanentes en las paredes. ¿Crees que se acordará de mí?, preguntó el niño, alisando con la mano la foto de su madre que siempre llevaba en el bolsillo. Norma dejó el trapo y abrazó a su nieto. Cuando te tuvo, lloró 3 días seguidos de felicidad. Algunas cosas no se olvidan. El día de la ceremonia, el salón blanco de la Casa Rosada brillaba con una decoración sobria pero cálida. 50 familias beneficiarias del programa esperaban en silencio. Julián, con un traje prestado que le quedaba grande, no podía dejar de mirar la puerta principal. Cuando Laura entró, llevando un sencillo vestido azul y una maleta gastada, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos encontraron inmediatamente a Julián, que había crecido casi 20 centímetros desde la última vez que lo vio. Mi amor, alcanzó a decir Laura antes de que su voz se quebrara. Julián corrió hacia ella y enterró su rostro en su hombro, inhalando el perfume barato que aún usaba, el mismo de sus recuerdos. Los flashes de las cámaras iluminaron el abrazo, pero nadie en la sala prestaba atención a los periodistas. Norma se acercó lentamente, sus manos temblorosas extendidas hacia su nuera. Bienvenida a casa, hija, susurró, sellando con un abrazo el círculo familiar roto. Milei observaba la escena desde un costado cuando su asesor de prensa se acercó con un teléfono. Señor presidente, los titulares de la oposición. En la pantalla del dispositivo, un conocido político opositor tuiteaba, mientras Milei gasta millones en casos mediáticos, las escuelas públicas siguen sin calefacción.
Pero otro mensaje, esta vez de una usuaria común, comenzaba a viralizarse: hoy lloré viendo a un niño abrazar a su madre después de años. Eso vale más que cualquier discurso político. El hashtag #yo también quiero volver empezaba a acumular miles de menciones. En el estrado, Julián tomó el micrófono con manos temblorosas. Hace un mes vendía agua en los semáforos, comenzó, mirando alternativamente a su madre y al presidente. Hoy tengo a mi mamá de vuelta, un lugar en la escuela, y la certeza de que seré médico. Una lágrima corrió por su mejilla, pero no la limpió. No pido que ayuden a todos los niños como yo. Solo les pido que no les digan que es imposible. El aplauso que siguió duró 3 minutos completos. En la primera fila, una mujer con un bebé en brazos levantó un cartel casero: mi marido está en Italia. ¿Cuándo será su turno? Mientras los fotógrafos capturaban la imagen de las 3 generaciones abrazadas, Milei se acercó a Laura. ¿Qué necesita ahora?, le preguntó en voz baja. Laura miró a su hijo, que mostraba orgulloso sus cuadernos, a su madre, luego a su suegra, que por primera vez en años no se agarraba el pecho por el dolor. Nada, señor presidente. Absolutamente nada. Esa noche, mientras las imágenes del reencuentro dominaban los noticieros, en el pequeño comedor de Villa Soldati, 3 tenedores tintineaban contra los platos en una melodía imperfecta pero perfectamente feliz. Fuera, en las calles de Buenos Aires, otros niños como Julián miraban al cielo, preguntándose si sus propios padres algún día tendrían un regreso así. El Congreso Nacional hervía como un panal perturbado. Los legisladores de la oposición golpeaban sus bancas mientras el ministro de Economía intentaba explicar la reasignación presupuestaria. Las pantallas gigantes mostraban gráficos con cifras rojas que se multiplicaban. Es un populismo descarado. El diputado opositor Mario Santillán arrojó al aire un fajo de papeles que se esparcieron como hojas en otoño. Mientras recortan fondos para hospitales, este gobierno gasta millones en casos individuales para la foto. En primera fila, Milei hojeaba un informe sin prestar atención al escándalo. Su dedo se detuvo en una página que mostraba a Julián sonriente con su nuevo uniforme escolar. El murmullo de los periodistas en el fondo se mezclaba con los gritos de los legisladores. En Villa Soldati, Norma Ríos acomodaba manzanas en su nuevo puesto del mercado municipal. Las miradas de los otros comerciantes le quemaban la espalda. Debe ser lindo tener padrinos políticos, comentó en voz alta la dueña de la pescadería contigua, haciendo un gesto hacia el cartel que decía puesto 27, familia Ríos Márquez. Laura, que ayudaba a su suegra, apretó una manzana hasta que sus uñas se clavaron en la pulpa. Nos ganamos este lugar igual que todos, respondió, pero su voz se perdió en el bullicio del mercado. Al día siguiente, mientras Julián salía de la escuela, un grupo de adolescentes lo rodeó junto a la parada del colectivo. Che, ¿cuánto cobras por dejar que el presidente te use de propaganda?, preguntó el más alto, empujándolo contra la pared. La mochila con los libros nuevos cayó al suelo, manchándose de barro. Esa noche, Norma no pudo conciliar el sueño. El dolor en su pecho era diferente esta vez, más agudo, como si alguien le clavara un cuchillo con cada latido. Cuando trató de alcanzar el teléfono para llamar a su nuera, el brazo derecho no respondió. La última cosa que vio antes de que todo se volviera negro fue la foto de su hijo Roberto en el velador. La ambulancia llegó en 7 minutos, un récord para el barrio. En el Hospital Garrán, Laura y Julián esperaban en una sala de emergencias abarrotada cuando Milei apareció en la puerta, sin aviso previo, con 2 médicos especialistas detrás. ¿Cómo está?, preguntó el presidente, ignorando los celulares que empezaban a filmarlos. Julián, con los ojos hinchados de llorar, solo pudo mostrarle el electrocardiograma arrugado que le habían dado los enfermeros. Dicen que fue el estrés, que los vecinos. Al día siguiente, frente a una multitud de periodistas en el hall principal del hospital, Milei ajustó el micrófono con una mano mientras con la otra sostenía los resultados académicos de Julián. ¿Quieren números? Aquí están. Este niño pasó de vender agua en la calle a ser el primero de su clase en matemáticas. Mostró luego una factura de hospital. Y esto es lo que nos cuesta atender un infarto evitable, como el que sufrió doña Norma por el acoso que su familia está recibiendo. Los flashes iluminaron su rostro cansado cuando levantó una carpeta azul.
El presupuesto completo del programa equivale al 1.8% de lo que perdemos anual por evasión fiscal de las grandes empresas. ¿A quién quieren proteger realmente? En la habitación 407, Norma despertaba sedada, encontrando a su nieto dormido en una silla junto a la cama, todavía con su uniforme escolar arrugado. En la mesita de luz, junto a las medicinas, había un dibujo que Julián había hecho, los tres, abuela, madre e hijo, frente a una casa con techo rojo, bajo un sol amarillo que parecía sonreír. El aeropuerto internacional de Ezeiza brillaba bajo los focos de las cámaras. Una delegación de Guatemala y Honduras, acompañada por observadores de Naciones Unidas, descendía de un vuelo especial mientras los periodistas se apretujaban tras las barreras. En la tarima principal, Milei ajustaba los documentos de cooperación internacional que firmaría esa mañana. A su lado, Julián Ríos, ahora de 13 años y con el uniforme impecable de la Escuela Técnica N grados 35, observaba con atención los gráficos que mostraban el crecimiento del programa. 1000 familias beneficiadas en 6 meses. 200 niños reincorporados al sistema educativo. 53 padres localizados en el exterior, 28 ya repatriados. Señor presidente, ¿no cree que está sobreexponiendo a estos niños para justificar el gasto público?, preguntó un periodista de perfil opositor, el micrófono extendido como una lanza. Antes de que Milei respondiera, Julián tomó la palabra. ¿Sabe cuánto ganaba vendiendo agua en el semáforo?, dijo con una calma que sorprendió a los presentes. 1.500 pesos por día. Ahora, en las pasantías del hospital, aprendo a salvar vidas. La exposición que me preocupa es la de los chicos que siguen trabajando en lugar de estudiar. Los flashes estallaron cuando el representante de UNICEF colocó sobre la mesa un informe con el sello oficial. El programa argentino ha reducido el trabajo infantil en zonas urbanas en un 40% en 8 meses. Es el modelo más efectivo de la región. Mientras los diplomáticos firmaban los acuerdos, en el Hospital Garrahan, Julián se probaba por primera vez una bata blanca con su nombre bordado. A su lado, la doctora Laura Márquez, su madre, recién certificada como asistente médica gracias al programa de capacitación laboral del gobierno, le ajustaba el cuello con orgullo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que serías médico?, le susurró, arreglándole un pliegue en la manga. Julián miró su reflejo en el vidrio de la sala de espera. El niño del semáforo ya no estaba. En su lugar, un adolescente con futuro observaba con determinación. Todavía falta, mamá. Pero ahora sé que se puede. Esa misma tarde, en Casa Rosada, el embajador estadounidense estrechaba la mano de Milei frente a los medios. El Departamento de Estado ha destinado $10 millones para replicar este modelo en Centroamérica, anunció, mientras las cámaras transmitían en vivo. Pero la imagen más poderosa de todas no apareció en los diarios. Ocurrió al caer la tarde, cuando Julián salió del hospital y se encontró con un niño de no más de 10 años vendiendo estampitas en la puerta. Sin pensarlo, sacó un sándwich de su mochila y lo intercambió por una estampa. ¿Vos vas a ser doctor de verdad?, preguntó el niño, mordiendo el pan con hambre. Julián asintió, sacando una tarjeta del programa de su bolsillo. ¿Y vos, qué querés ser? Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, la sombra de los dos niños se extendía sobre la vereda, una hacia el hospital, la otra hacia un futuro que, por primera vez, parecía posible. El auditorio del Hospital Garrahan estaba repleto de familias, funcionarios y periodistas. Las luces se atenuaron cuando el ministro de Salud subió al podio. Hoy celebramos el primer aniversario del programa de reunificación familiar, anunció mientras en las pantallas gigantes aparecían cifras que hacían murmurar a la audiencia. 62% de reducción en trabajo infantil, 1.843 familias reintegradas, 97% de asistencia escolar entre los beneficiarios. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando las puertas laterales se abrieron para dar paso a Julián Ríos, ahora de 14 años, con su primera bata blanca de pasante médica impecablemente planchada. Los aplausos estallaron cuando se detuvo frente al micrófono, ajustando nerviosamente su estetoscopio nuevo. Hace un año vendía agua en los semáforos de Flores, comenzó diciendo, su voz más grave pero aún con ese dejo de timbre infantil. Hoy sostengo en mis manos el informe de mis primeras prácticas en pediatría.
Mostró una carpeta con calificaciones sobresalientes que hizo circular entre las primeras filas, donde su madre Laura y su abuela Norma observaban con ojos brillantes. El presidente Milei, sentado entre el público, no pudo evitar sonreír al ver cómo el niño que una vez encontró en un semáforo ahora explicaba con soltura los protocolos de atención primaria que había aprendido. La cámara enfocó por un instante sus manos, que ya no mostraban callosidades de cargar bandejas, sino las marcas de tanto lavarse con jabón antiséptico. Afuera del hospital, bajo el sol de la tarde, una escena casi idéntica a la que había iniciado todo se desarrollaba en la esquina. Una niña de no más de 10 años, con trenzas despeinadas y zapatillas rotas, ofrecía botellas de agua a los autos detenidos. Lo que era diferente esta vez era el trabajador social que se acercaba a ella con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa esperanzadora. Dentro del auditorio, Julián terminaba su discurso señalando hacia la puerta principal. El programa no se trata solo de mí o de los que estamos aquí. Se trata de ella, dijo justo cuando entraba la niña del semáforo, tomada de la mano del asistente social y de todos los que vienen detrás. Las luces se encendieron por completo, revelando en las paredes una exposición fotográfica que mostraba el antes y después de decenas de niños. En el centro, la imagen más grande mostraba a Julián en el semáforo contrastando con la actual, donde posaba con su bata blanca junto a su madre, ahora enfermera certificada, y su abuela, monitora del programa de adultos mayores. Mientras los invitados se acercaban a saludar a la familia Ríos Márquez, Milei se quedó observando desde una esquina cómo Julián le explicaba a la nueva niña del programa cómo funcionaría todo. El círculo se completaba. En el bolsillo de su saco, el presidente guardaba la primera factura de agua que Julián le había vendido aquel día en Flores, ahora enmarcada como recordatorio de que los cambios más profundos a menudo comienzan con los gestos más simples. Esa noche, cuando las cámaras se habían ido y solo quedaban los empleados limpiando el auditorio, Julián salió por última vez a ver el semáforo donde todo había comenzado. Ya no tenía que vender agua, pero a veces volvía, solo para recordar. Mientras esperaba el colectivo, una mujer se le acercó con un bebé en brazos. «Disculpa, doctorcito», dijo con timidez, «¿es cierto lo que dice la tele? ¿Que ahora a los chicos como mi nene les van a dar una oportunidad?» Julián miró al bebé que dormía plácidamente envuelto en una manta raída, luego a la madre, cuyos ojos reflejaban la misma esperanza que los de Laura años atrás. Sacó una tarjeta del programa de su bolsillo y se la entregó. «No lo digo la tele, señora. Lo digo yo, que estuve ahí». Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.